Hola a todas y todos. El día de hoy y en el marco del curso ejecutivo Pensamiento Sistémico para Profesores, les voy a exponer la unidad de aprendizaje número 3, denominada Enfoques de Pensamiento para la Solución de Problemas Educativos. Mi nombre es Alejandra Flores Zamora y actualmente trabajo como asesora pedagógica en el Centro de Innovación Docente del CUSEA en la Universidad de Guadalajara. A lo largo de esta sesión abordaremos algunos de los temas que voy a mostrar a continuación. En primer lugar, daremos una breve introducción en cuanto a la resolución de problemas complejos en educación, abordando desde qué es un problema complejo, en qué distintas áreas podemos observar este tipo de problemas y cómo es que podemos aproximarnos a ellos para lograr una solución pues sostenible a largo plazo y que considere no únicamente una perspectiva, sino distintos enfoques y la opinión de distintos actores. Posteriormente, hablaremos sobre estos enfoques para la resolución de problemas complejos. Además de ello, pues el pensamiento sistemático, el pensamiento lineal, el pensamiento crítico, algunos de ellos, y daremos algunos ejemplos también. En un tercer momento, abordaremos pues cuáles fueron las herramientas y técnicas para el análisis de sistemas educativos, entendiendo nuevamente a los sistemas educativos como un todo complejo, como un todo que puede resultar o que debería, mejor dicho, tener un análisis desde distintos enfoques, entendiendo que es multidimensional. Un cuarto punto que abordaremos es el diseño de intervenciones educativas basadas en enfoques sistémicos. Todo esto con el objetivo de entender la complejidad de los sistemas educativos y de cómo es que se van relacionando entre sí los problemas que se van presentando dentro de estos sistemas, las denominadas quizá crisis. Y por último, hablaremos en cuanto a la evaluación y a la adaptación de soluciones desde una perspectiva sistémica. Muy bien, para empezar, queremos saber qué es entonces un problema complejo. Un problema complejo, de manera muy general, es un problema que resulta, por un lado, difícil de entender y, por ende, pues será difícil de analizar y de resolver. No tiene una sola solución, una única solución, sino que requiere abordarlo de distintas perspectivas y también considerar la opinión de distintos actores que pueden estar involucrados en este problema, en la problemática y, por ende, en su solución. Lo anterior, pues debido a que tiene una naturaleza multifacética y que a menudo, por no decir que siempre, pues va a estar interconectada. Los distintos pues aspectos, los distintos actores que participan dentro de este problema o dentro de esta situación, pues están interconectados entre sí, lo que da esta categoría de complejidad. Por ello, es importante pues abordarlo desde esta corriente crítica, desde un pensamiento crítico, entendiendo que no puede únicamente haber una solución o que no únicamente es un responsable o una persona responsable de su solución. Por ello, se requiere también de hacer un análisis integral, un análisis que contemple el todo en conjunto, pero que también sea capaz pues de diferenciar y de analizar cada una de las partes de este todo y de igual modo, pues esta capacidad de síntesis, de entender el problema en su totalidad, pero también de poder identificar qué es lo que está generando esta problemática y cómo es que se va vinculando con distintos pues sectores o distintas áreas dentro de este sistema que se está analizando. De modo que pues se está hablando de un análisis multidimensional. No se puede analizar o no se puede abordar desde una perspectiva, sino que es importante analizarlo desde una perspectiva diversa, de modo que podamos entender cuáles son esas interrelaciones que se están dando y cómo es que estas interrelaciones van a complejizar cada vez más el problema que se está presentando. En este sentido, pues algunas de las características de los problemas complejos es, por un lado, es que no están estructurados, no son lineales o no únicamente se presentan de una manera, sino que pueden empezar a surgir desde distintas áreas, con distintas situaciones, entre otros. Además, pues requiere de múltiples soluciones. No nada más tendrá una salida, sino que requerirá abordarlo quizá desde perspectivas no convencionales o no tradicionales, y esto también como resultado de que pues son problemas ambiguos, perdón, son problemas que muchas veces requieren de un trabajo interdisciplinar para poder entenderlos en su totalidad. De este modo, pues requieren de una comprensión profunda de los sistemas y de todos estos procesos que están involucrados, así como de las relaciones entre ellos. Además, pues pueden involucrar a múltiples partes interesadas con diferentes perspectivas y agendas.
Algunos de estos ejemplos pues pueden ser la pobreza, el cambio climático, la seguridad cibernética, la atención médica, la educación y muchos otros, entendiendo que en cada uno de estos problemas pues no únicamente está inmersa una disciplina, un actor, un área específica, sino que convergen distintas áreas, convergen distintos actores y esto le dota también de una complejidad mayor, porque no únicamente, por ejemplo, hablando del ámbito educativo, pues no se aborda únicamente desde la parte de la gestión. También se requiere abordarlo quizá desde la parte académica, desde la investigación, desde el seguimiento de estudiantes, participan evidentemente docentes, tomadores de decisiones, entre otros actores. Entonces, mientras más complejo, mientras más amplio es el problema y quienes forman parte o están involucrados en la misma situación, pues se va volviendo un poco más difícil este análisis, esta toma de decisiones. De este modo, algunos de los enfoques que se proponen para la resolución de problemas complejos y que han sido de los más utilizados, pues son tres. Por un lado, y como lo mencioné al inicio, pues el análisis desde el pensamiento crítico, el cual pues implica así analizar el problema, además de identificar estos supuestos y las posibles consecuencias que tendría cada solución. Esto es de suma importancia, ya que el problema en sí pues no va a solucionarse de un solo modo y por ende cada una de las soluciones propuestas puede tener un impacto no previsto. Entonces, dentro de esta toma de decisiones, desde este enfoque, desde el pensamiento crítico, requiere analizar posibles efectos secundarios o posibles resultados no previstos que nos permitan tomar decisiones durante el proceso. Se caracteriza, al igual que el pensamiento sistémico, pues por ser un poco más flexible. Además involucra pues la evaluación de esta validez y la relevancia de la información disponible para la solución del problema. No se puede hacer un análisis desde el pensamiento crítico considerando únicamente una versión o un enfoque. Implica abordar el problema pues como lo es, como un todo, con unas partes que están involucradas. Es quizá como una red de problemas, red de situaciones que se van interconectando y que dan lugar a un problema que es cada vez más complejo. Por otro lado, se encuentra el pensamiento sistémico, y pues este va a involucrar una comprensión profunda del sistema o de los sistemas involucrados. Por lo general, pues nos referimos a un sistema con subsistemas dentro del mismo que van a estar relacionados entre sí y que obviamente pues están dependiendo los unos de los otros. Lo que llegue a suceder en uno afectará de manera directa o indirecta a los demás. También pues, se requiere de una evaluación completa respecto a cómo los diferentes componentes del sistema van a interactuar y además de ello, cómo es que estos cambios pueden afectar a los demás. Implica quizá asumirlo como una interconexión, una interrelación que cada vez se vuelve más compleja porque lo que le sucede a un subsistema o un sistema dentro de este marco de sistemas, pues va a afectar al resto y lo hará en mayor o menor medida dependiendo de cómo sea la relación que existe entre estos. Y por último, pues uno de los enfoques que se está tratando de dejar de lado por algunas de sus características es el pensamiento lateral. El pensamiento lateral, de manera muy general, pues implica la generación de nuevas ideas y de soluciones creativas para el problema. Quizá pueda resultar un poco más simple que los dos enfoques anteriores, pero pues también implica el uso de técnicas de pensamiento divergente. Eh, es un poco más enfocado a ver distintas líneas o posibles soluciones, pero llega a estar un poco limitado en el sentido de que quizá no se ven todas las relaciones o todas las interrelaciones que existen entre cada uno de los sistemas y subsistemas que forman dentro o que forman parte de todas estas situaciones, de estas crisis, de estos problemas complejos que se van presentando en distintos sectores. Uno de ellos, pues, la educación. Aquí algunos ejemplos, y esto lo retomo de una página que me pareció bastante interesante, hablando, por ejemplo, del pensamiento crítico en modo de resumen, pues es un enfoque analítico para evaluar la información y las ideas y con base en ello formar juicios. ¿Cuáles son las ventajas que esto tiene? Por una parte, pues ayuda a evaluar la validez de la información, lo que puede llevar quizá a una toma de decisiones como más informada, con mayor sustento,
Pero en cuanto a sus desventajas es que puede limitar la generación de nuevas ideas y soluciones creativas, quizá porque está condicionado a la identificación de estos criterios de validez, a garantizar que las decisiones que se están tomando tienen un fundamento muy, pues, consistente, y esto limita quizá esta creatividad al proponer soluciones que puedan ser un poco más arriesgadas. Por otro lado, el pensamiento sistémico se define como este enfoque que se orienta a comprender cómo es que las partes de un sistema interactúan entre sí para entender el sistema en su conjunto. Un sistema que es dinámico por naturaleza y que no está de manera estática. Una de las principales ventajas de esto es que ayuda a comprender las relaciones y las conexiones entre los diferentes componentes del sistema, lo que puede llevar evidentemente a soluciones más complejas. Sin embargo, este tipo de pensamiento, este enfoque, va a requerir una comprensión más profunda del sistema, lo que puede ser una gran desventaja si consideramos que generalmente quienes forman parte del sistema, pues son quienes tienen este conocimiento más profundo. Entonces queda limitado o queda condicionado a estos actores y no forma parte o no está tan abierto a recibir desde opiniones o valoraciones desde el exterior, ya que se asume que no tienen ese conocimiento tan profundo en cuanto a lo que implica y cómo se gestiona todo este sistema al interior. Y por ello, pues puede ser más difícil aplicar este tipo de soluciones o este tipo de enfoques a problemas que no son sistemáticos. Y el tercer enfoque, que es el pensamiento lateral, a manera de síntesis o de resumen, pues sí es un enfoque creativo que se va a orientar a generar ideas y soluciones fuera de las formas de pensamiento que son convencionales o consideradas como tradicionales. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que puede llevar a soluciones innovadoras y creativas que no se considerarían como un enfoque convencional. Quizá como ocurriría con el pensamiento crítico, que es mucho más lógico, mucho más orientado a la toma de decisiones con base en evidencias. Sin embargo, en cuanto a sus desventajas, pues como lo comentaba hace un momento, es que puede ser menos efectivo para evaluar la viabilidad y la efectividad de estas ideas generadas, ya que al proponer ideas quizás sin un análisis más crítico en cuanto a cómo se gestiona o qué es lo que ocurre al interior de este sistema, pues puede proponer ideas que quizás no sean las más pertinentes o las más adecuadas o no respondan realmente a la necesidad que se está presentando dentro de este sistema o que está generando esta problemática al interior. Entonces, si bien los tres enfoques pueden aportar a un abordaje un poco más integral de los problemas complejos, me parecería que abordarlo desde un pensamiento sistémico nos permite entender cómo se gestiona todo un sistema y que este va a estar en constante interacción entre sus partes y va a ser dinámico, ya que no va a permanecer pues estático a lo largo del tiempo. Y lo que puede generar una problemática en un momento, posteriormente puede ser la solución quizá a otras problemáticas que se vayan presentando, y además permite entender que pues hay una interrelación en cada uno de los subsistemas que lo conforman. Ahora bien, vamos a enfocarnos o vamos a puntualizar dos enfoques que me parece que son de los más significativos, pero que también pues son contrapuestos y que llegaron quizá uno a reemplazar al otro. Por un lado, y como ya lo hemos mencionado, está el pensamiento sistémico. Entendiendo, por una parte, pues que un sistema va a ser este conjunto interconectado de elementos que se va a organizar de un modo coherente para conseguir algo. Es decir, que tiene un objetivo claramente definido y que se va a orientar, va a buscar el logro de este objetivo. Ejemplo de este tipo de sistemas, pues es la universidad o un sistema educativo, ya que pues se va a integrar de edificios, de estudiantes, de docentes, de administradores, pero también de recursos materiales o de infraestructura física, como pueden ser las bibliotecas, las aulas. No obstante, es importante tener en cuenta que no todos los elementos serán visibles. También habrá algunos elementos que no son visibles o que no tienen o no son tan evidentes dentro de este sistema, dentro de este proceso, pero que tienen una importancia o una incidencia en cómo se va gestionando todo un sistema, en este caso, por ejemplo, un sistema educativo. En este sentido, pues va a implicar abordar el fenómeno en su totalidad, entendiendo nuevamente que no ocurre de un solo modo y que no es responsabilidad de un solo actor, sino que va a implicar un abordaje multidimensional y multiactor, pero que va a estar determinado por el contexto en el cual que se presenta.
Dicho de otro modo, pues es un proceso, sí, es un sistema, es abordar al sistema, abordar el fenómeno de estudio, considerando todo lo que engloba, todo lo que interviene en el mismo, desde actores, desde situaciones, desde contexto, por ejemplo, hablando de los sistemas educativos, desde cómo las políticas institucionales van a incidir en la manera en la que se desarrollan las distintas dinámicas al interior de la universidad, entre otros. Dicho a modo de resumen, se van a asumir entonces como unos sistemas complejos de problemas cambiantes que van a interactuar unos con otros. Y como lo muestra aquí esta breve imagen, esta pequeña imagen, son una serie de engranes, lo podemos ver así, como una serie de engranes que se van a ir relacionando entre sí y que van a dar lugar a distintos procesos, a distintos fenómenos que orientan y que llevan, como lo mencionaba anteriormente, pues a un objetivo en común, un objetivo en concreto y que en caso de que llegue a fallar uno, requiere de la revisión para ver pues si de pronto el objetivo no se puede lograr o si de pronto el objetivo resultó demasiado ambicioso y no, pues no es viable. Entonces, cuando algo empieza a fallar, requiere pausa y hacer un análisis de todo el sistema en su conjunto. Contrario a este enfoque, también está el pensamiento lineal. Sin embargo, este pensamiento lineal asume que solamente hay una o dos formas de resolver un problema. No lo asume como una complejidad, como un sistema dinámico. Por ende, es un enfoque reduccionista que va a dividir el problema en distintas partes más pequeñas, pero las irá resolviendo por separado, contrario al enfoque o al pensamiento sistémico, que aborda el problema, sí, por las distintas partes, pero no las deja de lado, sino que va retomando cada una al mismo tiempo para tratar de entender el problema o la situación en su complejidad. Aunque puede resultar útil en muchas situaciones, pues también puede llevarnos a perder muchas oportunidades, ya que todo lo vemos fragmentado, lo vemos desde un solo enfoque, desde una sola perspectiva y no entendemos toda esta complejidad del sistema en sí mismo. En resumen, o quizá en una sola línea, quedaría o se asumiría como este análisis por separado, que no va a dar cuenta de la vinculación entre los actores y las situaciones que conforman el problema. Entonces, nos da una perspectiva muy fragmentada, ya que no nos permite entender la manera en que se interrelacionan los distintos actores, los fenómenos o los subsistemas que forman parte de este proceso. En este sentido, pues tiene distintas facetas. Por un lado, se proponen preguntas que llegan a ser muy limitantes o reduccionistas. Contrario al enfoque sistémico, pues hay una planeación que es mucho más rígida. No hay lugar para esta adaptabilidad o adaptación de estrategias, para esta flexibilidad en cuanto al abordaje del problema. Y pues hay una motivación que es más extrínseca que intrínseca. En cuanto a las preguntas limitantes, pues entendemos que los pensadores lineales van a hacer preguntas que conducen a respuestas muy concretas. Por ejemplo, pues cómo podemos quizá aumentar la matrícula o cómo podemos reducir el abandono escolar, en lugar de quizá reflexionar en qué es lo que necesitamos hacer para que nuestras y nuestros estudiantes concluyan sus estudios. Evidentemente no hay una sola respuesta, ni un solo actor que es el responsable, sino que son distintos los actores que están involucrados en este proceso, distintas las áreas en cuanto a la institución, y deberán trabajar de manera conjunta. De lo contrario, pues no se puede proponer una solución que sea sostenible a largo plazo y pues se va a atender quizá una problemática, pero se dejarán de lado otras 10. Respecto a la planificación o a la planeación, en cuanto a los planificadores lineales, pues van a crear estrategias quizás sí a largo plazo, pero que son completamente inflexibles y que las limitan, que entonces llegan a la creación de planes que son totalmente inadaptables a las nuevas circunstancias y que van a responder a una realidad distinta, ya que al proponerse en un contexto muy específico y en un momento bastante particular, pues no se tiene en cuenta que realmente las situaciones y las circunstancias que se presentan van cambiando a lo largo del tiempo. No se puede pensar en una planeación que sea bastante rígida cuando quizá lo que está sucediendo hoy en un mes, 2 meses, sea completamente diferente en cuanto a incluso las realidades institucionales. Y también, pues dentro de la motivación extrínseca, pues se ofrecen este tipo de recompensas, quizá llamámoslo como, pues estímulos, algunos reconocimientos que llevan a este cambio o a este tipo de análisis
pero que van a quedar nuevamente limitados en vista de que ocurrirán los cambios en cuanto se presenten este tipo de motivaciones. Si este tipo de motivaciones se eliminan, estos cambios o este tipo de análisis va a quedar completamente limitado. Ahora bien, en cuanto a las herramientas y técnicas que se pueden utilizar para el análisis de los sistemas educativos, primeramente conviene definir, pues, que un sistema educativo es un tipo de sistema de naturaleza social, lo que por sí mismo ya lo vuelve bastante complejo. Y además, pues está diseñado para la formación de los integrantes de la sociedad, entendiendo que está diseñado para formar a los integrantes de nuestras futuras sociedades, no del presente, y que combinará elementos materiales, comportamentales y simbólicos cuyo significado variará según el contexto cultural en el que se encuentra. De este modo, ha habido un avance, una transición en cuanto a la manera en la que se abordan, pasando de este proceso reduccionista caracterizado un poco por el pensamiento lineal, en el cual se entendía que estos sistemas pues quizá dependían de un solo actor o de la toma de decisiones de un solo sector y se deslindaba todo lo demás o no se tomaba en cuenta en su totalidad. Por ello, pues se pasó a entender que era importante asumir que un sistema educativo está condicionado por factores internos y externos. No únicamente es lo que ocurre dentro de este sistema, sino que también hay factores, como lo mencionaba, quizá estas políticas a nivel nacional, las políticas internacionales, rankings, entre otros factores que pueden incidir en cómo se va desarrollando o gestionando este sistema. Y por ello es importante que su análisis pueda partir de la idea de evaluación y entender a la evaluación no como esta verificación del cumplimiento quizá de algunos indicadores, sino entender a la evaluación como un análisis en su totalidad y como esta revisión, seguimiento, monitoreo de cómo es que se van logrando los objetivos que se proponen. Es decir, hacer una revisión de todo aquello que interviene en las dinámicas institucionales y en la manera en la que se vincula con distintas áreas o sectores. En este sentido, pues se proponen tres tipos de evaluación. Una evaluación que puede ser directa, otra que es indirecta y la evaluación mixta. En cuanto a la evaluación directa, dos subtipos o dos subdivisiones. Por un lado, puede ser aquella enfocada en comparar uno o más aspectos del sistema educativo con respecto a una pauta o a un canon, como lo son la ley de educación, los rankings internacionales, las pruebas estandarizadas, entre otros. De manera muy general, pues son documentos o cánones establecidos a nivel global o a nivel internacional. Y por otro lado, pues también se puede hacer una evaluación directa a través de la comparación del sistema con respecto a un modelo empírico, es decir, a la comparación entre países o con respecto también a un modelo teórico como el propuesto por organismos internacionales, como pueden ser la UNESCO, la OCDE. En este sentido, o en este caso, suele ser verificando quizá que se cumpla con estos ideales o con estas características esperadas de los sistemas educativos. Además, se tiene la evaluación de tipo indirecta, que ya son más o constituyen más valoraciones subjetivas del sistema y que están elaboradas o generalmente son elaboradas por un actor que está involucrado, que tiene este conocimiento sobre el sistema en sí. Generalmente no ocurre por personas que no tienen conocimiento del sistema, esto ya será quizá una evaluación directa y una evaluación más de comparativa o una evaluación en cuanto a los modelos, pero ya hablando de una evaluación indirecta, tiende a ser más subjetiva y puede quedar a estar o puede llegar a ser limitada en vista de que si bien pues tiene conocimiento de cómo se desarrolla todo el sistema, llega a estar condicionada por la percepción que tiene el sujeto que se encarga de hacer esta evaluación. Y finalmente, las evaluaciones mixtas, que van a retomar, como su nombre lo dice, ideas tanto de evaluación directa como indirecta, pero esto también es importante hacerlo de manera planificada o tener claridad en cuáles son los dos o los tipos de evaluación que van a estar más vinculados entre sí, de modo que pueda haber una complementariedad o incluso una comparación y que no se repite información o se obtenga información que no se puede vincular de ningún modo. En todos los casos, sin embargo, pues se presentan limitaciones. Por ejemplo, por un lado, puede ser muy general, como en el caso quizá de las evaluaciones directas, o muy específica, como en el caso de las indirectas, y no permitir la comparación adecuada al considerar indicadores que no en todos los casos se van a cumplir o que son, pues, pertinentes o importantes para las instituciones.
Y de igual modo puede ser subjetiva en el caso de la interpretación hecha por sujetos, entre otras limitaciones que pueden presentarse como resultado de este tipo de evaluaciones. Algunos de estos ejemplos, y ya más específicamente, pues se habla de evaluaciones directas, que son específicamente con indicadores objetivos de funcionamiento del sistema, como les decía, ya sea con relación a cánones o con relación a un modelo empírico o teórico. Las evaluaciones indirectas, perdón, que ya son valoraciones subjetivas del sistema, como lo son opiniones acerca de los sistemas o estimaciones subjetivas, generalmente elaboradas por expertos y que tienen un conocimiento respecto a este sistema, y las evaluaciones mixtas que pueden variar entre clases de cánones y tipos de evaluación y pueden ser como análisis de las representaciones de los sistemas. Sin embargo, pues es importante también entender que los tipos de evaluación no serán excluyentes, pero es importante que al utilizarlo se tenga claridad en cuál es este objetivo que se está persiguiendo y qué es lo que se busca analizar. De este modo, pues garantizamos esta congruencia entre las distintas aproximaciones, ya que, como bien lo decía, el problema o analizar este tipo de problemas complejos también implica ser muy congruente o muy pertinente con la manera en la que nos estamos aproximando a cada uno de ellos. Ahora bien, ya hablemos en cuanto al diseño de intervenciones educativas basadas en los enfoques sistémicos. Por un lado, es importante que la identificación y la resolución de estos problemas se retome o tenga como fundamento el pensamiento crítico. Ya lo habíamos mencionado al inicio de esta presentación, pero es importante ya que implica pues encontrar, diseñar y organizar caminos que puedan ser utilizados para resolver el problema según el objetivo y según también los procesos cognitivos que son necesarios, así como las particularidades mismas de cada una de las situaciones. De este modo, pues implicará algunos cambios en la forma de ver y pensar el mundo de distintas áreas. No se puede hacer desde un enfoque unidisciplinar y mucho menos en el ámbito educativo, sino que se requiere esta interdisciplina, este trabajo colegiado con actores, por ejemplo, de sociología, antropología, obviamente la pedagogía, pero también psicología, o sea, entender como en su momento definíamos al sistema educativo como un sistema social por naturaleza, en el cual van a interactuar distintos actores y distintas disciplinas. Y con ello, pues ayudar a buscar un significado y una comprensión de todos estos conocimientos o de todos esos fenómenos que se están presentando en el marco de estos procesos educativos y sistemas educativos. Así, creo que es importante partir de identificar, después de ello dar voz a los distintos actores que están involucrados y finalmente diseñar algunas aproximaciones o algunas propuestas. Algunas de las sugerencias que pues, identifiqué al realizar una breve búsqueda es, primero, importante tener en cuenta algunas preguntas. Por un lado, y en el caso de la identificación, pues, ¿cuál es la necesidad que estoy tratando de solventar? Evidentemente, habrá una persona que sea responsable del proceso y que buscará atender esta situación que se presenta, pero esto nos debe dar pauta a también entender que no solo se requiere de la perspectiva de un actor, pero también entender qué otros actores van a estar involucrados en este proceso y qué acciones son las que yo puedo proponer. Sin embargo, y si bien la mayoría de o en la mayoría de los casos nos quedamos como en esta fase de identificación y propuesta desde un solo actor, vamos a pasar a la fase de dar voz, es decir, conocer la opinión de quienes están involucrados, además de retomar quizá las preguntas propuestas al inicio para pues, identificar qué otras problemáticas se presentan y cómo se van interrelacionando entre sí, entendiendo nuevamente que el sistema complejo pues es el entendimiento de los distintos subsistemas que conforman este sistema en general, pues preguntarnos valdría la pena si fuera mi responsabilidad, entonces yo qué decisión tomaría, qué puedo aportar para facilitar esta decisión y qué nos está diciendo que es importante saber. Muchas veces cuando se aborda desde un solo actor o desde un solo enfoque, lo hacemos de una manera muy limitada y no estamos viendo la panorámica completa, lo que va a limitar quizá el impacto de las decisiones que se tomen. Entonces, al dar voz o al consultar a otros actores involucrados, podemos empezar a entender la complejidad que tiene esta problemática y cómo es que la solución no puede partir desde un solo sector. Y finalmente, pues viene ya la toma de decisiones en la cual o con la cual nos podemos guiar sobre cómo planteo lo expresado en un plan que sea sostenible, en un plan
quizás sí con indicadores, con estrategias, con objetivos o resultados claros, pero que al mismo tiempo sea flexible, que esta flexibilidad va a aportar a la sostenibilidad del plan mismo, ya que si de pronto se presentan situaciones no previstas, al ser un plan flexible, un plan que quizá haya previsto algunos cambios o algunas situaciones, pues se puede ir adaptando, se puede ir modificando y esto aporta a que cada vez que se presenta alguna situación que pone eh, pues en crisis o en alguna situación compleja, lo que se está haciendo al momento se puede hacer un ajuste, una adaptación que no afecta el objetivo y quizá cambie un poco el sentido de la intervención, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a llegar a la solución de esta problemática. Así, algunas de las características que tiene pues el diseño de intervenciones educativas basadas en estos enfoques sistémicos es, por un lado, entender que son tres procesos los fundamentales. El análisis de la situación actual, este planteamiento de mejoras, cómo podemos ir cambiando esto que se está presentando y evidentemente el monitoreo de la propuesta, logrando así una planeación que sea mucho más eficaz. Pero para ello, pues debemos proponer algo que sea estratégico. Ejemplo de algunas preguntas que nos pueden guiar es, pues, cómo mejorar el sistema, qué elementos tenemos que nos pueden ayudar con eso. Pero también debe, pues, dar evidencias tanto cuantitativas como cualitativas para tener este monitoreo de la propuesta. Se necesita de un análisis integral del sector. No obstante, es clave que esto sea realista y sensible al contexto, es decir, pues, cómo es que se va a adaptar lo propuesto con el contexto actual, tanto institucional como externo. Y además de ello, pues integrar holísticamente temas fundamentales, por ejemplo, cuáles son los temas que son imposibles de evadir o cuáles sí podemos tratar posteriormente y ahora nos enfocamos en unos. Por otro lado, va a promover la inclusión de todos los actores educativos. ¿Quiénes están involucrados? Pues vamos a empezar a involucrarnos realmente en la toma de decisiones. Asimismo, pues las reformas deberían ser sostenibles. ¿Las propuestas son a largo plazo o tienen un impacto limitado? ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? ¿Solamente es desde una línea, desde un sector o estamos proponiendo este trabajo interactivo? Asimismo, pues se debe proponer un monitoreo periódico, es decir, vamos a definir qué mecanismos de seguimiento nos van a ayudar a obtener esta información, no únicamente cuantitativa a nivel de indicadores, sino también cualitativa a nivel de impacto de las decisiones que se están tomando. Y por otro lado, si existe un apoyo integral, es decir, si las propuestas van a retomar las necesidades de los distintos actores, tanto internos como externos, si se tiene el respaldo quizá de tomadores de decisiones, de líderes institucionales, entre otros puntos que son claves para tener unas decisiones basadas en enfoques sistémicos, que como lo hemos expuesto a lo largo de esta presentación, pues se caracterizan por tener distintos actores, enfoques y subsistemas que se van relacionando entre sí. No únicamente hay una solución, entonces es importante asumir al problema como su complejidad lo determina. Y ya para ir cerrando un poco, en cuanto a la evaluación y a la adaptación de soluciones desde una perspectiva sistémica, importante es recordar que el trabajo sistémico va a consistir en considerar, analizar y estudiar los diferentes elementos que intervienen en un sistema como sí, los equipos, departamentos, colectivos, los distintos recursos, cuestiones o actores internos y externos, entre otros, con el fin de entender pues cómo funciona cada una de las partes y por lo tanto el funcionamiento de la totalidad. Recordemos que no se analiza por separado y se aborda por separado. Sí se puede hacer un análisis de las partes, pero de las partes y de cómo se van a relacionar entre sí. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Por un lado, vamos a necesitar acceso a la información de manera mucho más rápida y eso solo se puede lograr asumiéndonos quizá como una red en la cual todos vamos a participar y todos vamos a enriquecer. Asimismo, aumentar la información e incrementar su calidad. No necesito únicamente un reporte de indicadores, necesito quizá este análisis, esta comprensión o reflexión en cuanto a los resultados que estoy obteniendo o a la información que yo tengo en este momento. De igual modo, acceder a una mayor profundidad de indagación, un análisis más a profundidad que nos permite identificar qué elementos están fallando, qué elementos están bien o qué es lo que yo puedo proponer que no afecte o no genere algún otro problema que después tenga que volver a solucionarse.
Asimismo, es importante dar voz a todas las partes implicadas. No podemos continuar abordando las problemáticas educativas desde un solo enfoque o desde un solo actor. Y evidentemente, pues identificar los puntos ciegos que encontremos y conectarlos entre sí, entender cuál es su rol dentro de todo este sistema y dentro de toda esta problemática. No evadirlos, porque probablemente ahí está el origen de esta problemática, de esta situación, y al empezar a evadirlos puede que no nos resulte del todo favorable o del todo adecuada la decisión que estamos tomando porque no estamos considerando nuevamente el sistema en su totalidad. En síntesis, ¿qué es lo que necesitamos? Entender al fenómeno como un todo que es complejo, que también pues implica o tiene distintos actores que van a intervenir, así como las implicaciones que tienen los distintos sectores que conforman parte de este sistema. De igual modo, entender que no va a ser lineal, que es una red compleja, flexible y adaptable que considerará no únicamente lo que ocurre al interior de la institución, sino también lo que ocurre al exterior y cómo es que se va vinculando dentro de este sistema con otros sistemas y sus subsistemas. Y por ello, pues, deberá enfocarse o abordarse desde un enfoque holístico, que además de ser integral, pues implica que es importante entender que no es un proceso que tiene un inicio y un fin fijo, no es un proceso lineal, sino es un proceso que va a ir teniendo altas y bajas a lo largo del mismo y que por ende no puede ser analizado desde una sola perspectiva. A manera de resumen, para evaluar esta toma de decisiones desde una perspectiva sistémica, no se puede considerar solo un enfoque. Es importante tener en cuenta que existen distintos actores y procesos que van a estar involucrados, además de que no hay una sola causa, sino que hay varias que van a estar vinculadas o que van a ir relacionándose entre sí. Y además, o por ello, se debe ver el objeto de estudio como una red compleja en la cual todo está relacionado y lo que sucede a un nodo puede afectar al resto en mayor o menor medida. De manera general, entonces, es importante asumir que los sistemas o los problemas complejos requieren de un pensamiento sistémico, un pensamiento que va más allá de entender únicamente a los actores o entender todo desde una sola perspectiva, desde un solo enfoque. Implica considerar que dentro de este sistema pues hay distintos actores involucrados, hay distintos fenómenos que se pueden vincular entre sí y que requieren un análisis un tanto más integral que dé cuenta de cómo nos vamos relacionando, incluso entre actores mismos. Y entender también que cuando las crisis educativas se presentan, pues no se presentan únicamente para o quizá no son resultado de una sola área o de un solo sector. Las crisis educativas generalmente van dando o se dan como resultado de distintas acciones que se van presentando, distintas situaciones que se van presentando, pero que no se van abordando de manera sistémica, que se van abordando pues de manera parcial o por separado, y esto pues limita el impacto que tienen las decisiones que se toman, ya que se asumen como, como entes, actores o situaciones específicas y no como esta complejidad o esta red que implicaría evidentemente entender pues todo lo que sucede dentro de este sistema y quiénes están involucrados y cuáles son sus roles, cuáles son las implicaciones que tiene cada una de las decisiones tomadas. Entonces, por mi parte sería todo. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartir pues este tema con ustedes, algunas de las referencias que retomé para esta presentación. Y pues si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto puedo continuar compartiendo con ustedes. Muchas gracias.